Buenos días, mis preciosos, mis preciosas. Hoy vamos a estar hablando sobre la diferencia entre el precepto y el dogma. Vamos a hacer separación y vamos a hablar de lo maravilloso que es el precepto y lo perjudicial que es el dogma cuando se malentiende y no va acompañado de un sometimiento personal previo, precisamente, ¿verdad? Y vamos a hablar de conceptos alrededor de los preceptos o del precepto, conceptos tanto en el griego como en el hebreo para entenderlo mejor y ampliar, ¿verdad? El precepto es una palabra del castellano que toma su origen en el hebreo de mitzvot, que eran los testimonios. Mitzvot es testimonios traducidos como ordenanzas, órdenes o inclusive prohibiciones, pero no son ni ordenanzas, ni órdenes, ni prohibiciones, ni hacernos la vida imposible con mandamientos, que es como se traduce mitzvot, mandamientos. No son mandamientos, son mitzvot, y los mitzvot son testimonios. De manera que al tú guardar Torah, estás testimoniando. No estás bajo mandamientos, estás testimoniando tu fe. Por eso se llama mitzvot, que son testimonios. Tú estás dando testimonio. Ahora, si estás bajo mandamientos, si te pones en ese ámbito de los mandamientos, entonces no testimonias nada, porque se te hace la vida imposible. Cuando entiendes los mitzvot como mandamientos, los mitzvot no son mandamientos, los mitzvot son testimonios y van a declarar tu fe hacia Elohim y lo van a ver todos los hombres. Ahora tenemos también la palabra mishpatim. La palabra mishpatim es para leyes civiles, relacionadas muchas veces con la protección de los seres humanos y también de los animales. Mishpatim. Ahora, de mishpatim, de su lexema, mishpa viene mishpajá, que es familia. Entonces, para que las familias convivan civilmente, las familias de la tierra, han de entender que tienen que ser amparadas y tienen que estar en concordancia con los mishpatim, que son las leyes civiles. Es decir, no se pueden hacer unas leyes civiles, familiares, fuera de los mishpatim, porque mishpajá, familia, fuera de mishpatim no puede existir, porque no se protege a la familia, si no está bajo mishpatim. Oigan bien, la raíz de la palabra, mishpah, las dos empiezan por mishma, mishpah, tanto mishpatim como mishpajá, que es familia. Mishpatim, leyes civiles, empieza igual que mishpajá, familia, y no es casualidad, porque la familia tiene que vivir en concordancia con las leyes civiles de la Torá, con las mishpatim. ¿Para qué? Para ser familia. ¿Para qué? Para que haya una concordancia. Si no, es desintegración. Cuando las leyes civiles se separan de la Torá, de los mishpatim, ya no hay mishpajá, ya no hay familia. Se desintegra totalmente al día de hoy. Hijos ofrecidos a Moloch, divorcios a punta pala y todo lo peor, incluso transformismo dentro de las familias, transformismo sexual y todo. Se cambian los roles, todo, un desmadre. ¿Por qué? Porque se han alejado, la mishpajá se ha alejado de los mishpatim. Entonces ya no puede ser familia. Luego tenemos, todo esto engloba lo que es el concepto español de el precepto. De aquí toma, de estos conceptos del hebreo. Luego tenemos las ordenanzas divinas llamadas Jukim. Jukim son estatutos. Y esos estatutos dicen los que intentan explicar Torah, los jajamín, los sabios, que
los estatutos, los hukim, no siempre eran entendidos, ¿verdad? Pero yo les garantizo, si no trataban de entender los hukim, los estatutos, poco lo iban a vivir y poco lo iban a obedecer. Para entender un precepto, en este caso para entender el hukim, el estatuto, es necesario entenderlo, porque si no, no se pone la atención debida. ¿Entienden? ¿Entienden? Entonces, hukim, estatutos, viene de Jokmah, para que vean. Jokmah es sabiduría. Lo contrario a la sabiduría es cerrar un mandamiento, un hukim, un estatuto, cerrarlo diciendo que no puede ser entendido. Eso es lo contrario a la sabiduría, señores. Eso es lo contrario a la sabiduría. Y sin Jokmah no puede haber entender de hukim. Es la misma palabra, de nuevo. Deriva. Hukim, estatuto. Cuando se comprende el hukim, el estatuto, se adquiere Jokmah, sabiduría. Ahora, si no quieres entender el precepto, el hukim, el estatuto, si no quieres entenderlo y lo cierras como inconcluso, como que no lo puedes entender, no puedes adquirir sabiduría. Y esto es lo que han estado predicando los rabinos, diciendo que había hukim, estatutos, que no podían entenderse, ni hacían por dónde de entenderlo. Entonces se alejaban de la Jokmah verdadera, no eran sabios. ¿Cómo iban a ser sabios? Si, ya digo, cerraban el mandamiento, cerraban el hukim, el estatuto, como diciendo que no se podía entender. ¿Cómo iban a adquirir sabiduría? ¿Cómo iban a tomar Jokmah del hukim? No podían. ¿Entienden? Bueno, y ahora nos trasladamos a lo que es la palabra precepto del griego. En el griego, precepto es dogmatizo, pero no la acción, no la ejecución de dogmatizar, no el verbo, sino dogmatizo va relacionado con la palabra precepto, es un nombre. Dogmatizo no es la acción de dogmatizar. Dogmatizar va en relación con intentar sentar cátedra, intentar cerrar una cosa en esto es, ¿verdad? Eso es dogmatizar. Pero no se refiere la palabra dogmatizo a dogmatizar del verbo, sino al precepto. ¿Qué quiero decir con eso? Que no se puede vivir el dogmatizo, que es el precepto, sin estar tú mismo sometido a un precepto. No puedes dogmatizar a otros si no te dogmatizas, te sometes al precepto tú mismo. ¿Entienden? Entonces, esto es maravilloso porque nadie puede intentar sentar cátedra si primero no pone toda la atención al precepto y lo vive. En otras palabras, no puede haber dogma sin dogmatizo. No puede haber dogma sin precepto, que es lo que es dogmatizo. No dogmatizar, no intentar apostillar la primera y la última palabra en un discurso que, hombre, si tuviera coherencia al fin y al cabo, pero es que no lo tiene la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque no están ellos mismos dogmatizados, no están ellos mismos viviendo el precepto, por lo tanto están discapacitados para dogmatizar nada. Entonces, tienes que estar para dogmatizar, pero dogmatizar en el mejor sentido, dogmatizar en el sentido de enseñar el precepto. No puedes dogmatizar sin estar tú bajo el poder instructivo del precepto.
Precepto, como hemos explicado, no tiene nada que ver con mandamiento. Mandamiento es testimonio. Tú tienes que estar bajo el poder instructivo del precepto, que es lo que hace. La cometida del precepto es llenarte de instrucción, un poder instructivo aplicado a tu vida, para testimonio, y para Jokmah, para testimonio, que es mitzvot, para mishpatim, que es vivir bien en tu comunidad, y para Jokmah, que es adquirir sabiduría. Entonces, tú tienes que estar bajo ese poder instructivo del precepto. ¿Por qué? Porque te da la vida, porque te hace entender la vida, porque te proporciona, por consiguiente, salud, estando en armonía con tu exterior, con el exterior. Entonces, en Colosenses 2:20-23, en el libro de Colosenses 2:20-23, mis preciosos y mis preciosas en esta mañanita, 2:20-23 dice: pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, los rudimentos del mundo tienen que ver con, o bien, declarar la Torá como abolida, como claudicada, como desaparecida, o bien predicar lo que han predicado los rabinos, que los mandamientos no se pueden entender, y encima entenderlos como mandamientos, no se enteran de nada, porque no son mandamientos, son mitzvot, testimonios que declaran tu fe, tu emuná. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, preceptos que no están relacionados con la Torá, sino preceptos que van relacionados con el dogmatizo, con intentar dogmatizar sin tú someterte al verdadero dogmatizo que es el precepto. Os sometéis a preceptos, se entiende, fuera de la Torá, porque dice a continuación, a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Eso es Torá añadida. Eso son entender los mitzvot, que son testimonios, como mandamientos. Claro, si lo entiendes como mandamientos, lo declaras como fastidio. Y te fastidias tú y fastidias a otros. Porque lo que vienes a entender y a proclamar y a decir y a transmitir es no manejes, ni gustes, ni aun toques. Mentira. Restricciones que haces tú. Porque contemplas la Torá como mandamientos. Como sufribles y sufridos mandamientos. No, son mitzvot, testimonios. Mishpatim, para entender y vivir bien en tu comunidad, y Jukim, estatutos para llenarte de Jokmah, de sabiduría. Dice, claro, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, se lo inventan. Se inventan restricciones que no están en la Torá. En conformidad a mandamientos, a entender la vida como mandamientos, y doctrinas de hombres. ¿Qué te van a hacer las doctrinas de hombres? La vida imposible. La Torá te va a dar vida. Te va a llenar de sabiduría, te va a hacer vivir bien con tu comunidad, aunque tengan la opinión que tengan de ti de cara al exterior, pero sabrán que te sometes a los preceptos, que vives y que testimonias los mitzvot, y entonces tu vida está en orden y no pueden declarar otra cosa de ti que bien. ¿Entienden? Pero cuando se someten la gente a preceptos que no tienen nada que ver con los preceptos de la Torá, sino que son en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, se hacen unos a otros la vida imposible. No manejes, ni gustes, ni aun toques. Cosas que todas se destruyen con el uso, ¿verdad? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, porque, claro, los que predican Torá, ya digo, rabinos que se la dan de cuasi ángeles, y luego, por otro lado, pastores
que declaran que la Torá está abolida y los rabinos predicando que no se pueden entender los mandamientos y los contemplan como mandamientos para hacerles la vida imposible a ellos y a todos los que les oigan. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero no pueden tener sabiduría. ¿Por qué? Porque los estatutos, los hukim, no los entienden con jokmá, con sabiduría. ¿Cuándo adquieres la jokmá del hukim? Cuando te sales de los mandamientos y doctrinas de hombres que te van a decir no manejes, ni gustes, ni aun toques. Entonces es cuando vas a contemplar el precepto como libertad, la Torá de la libertad, la Torá que te hace sabio, la Torá que te hace bien avenido con tu comunidad, la Torá que testimonia por medio del mitzvot, testimonia de tu fe. Cuando no es así, cuando estás en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, claro, esas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo. Fíjense, hasta los católicos se ponían cilicio en las carnes para intentar purgar. ¿El pecado de qué? El pecado de vivir una vida de mandamientos y doctrinas de hombres que ya nada tenían que ver con la Torá y lo que hacían era denigrar los mitzvot, los mishpatim y los hukim. ¿Por qué? Porque los contemplaban como para hacerles la vida imposible, como mandamientos, como cosas a fastidiarnos, ¿verdad? Tales cosas tenían a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, apariencia de humildad, porque pusieran un tonito meloso, ¿verdad? Para hablar, ya digo, las mismas estupideces de siempre. Que los mandamientos no se podían cumplir, cristianismo, o que judaísmo, en este caso, que los mandamientos no se podían entender. Más de lo mismo, más de lo mismo. Son doctrinas de hombres. Mandamientos y doctrinas de hombres que te prohíben lo que la Torá no prohíbe, que te restringen lo que la Torá no restringe, que te coartan, que te aniquilan lo que la Torá no cercena ni aniquila, sino que te da libertad, y te da libertad para vivir bien y sanar en todos los sentidos. Por eso es Torá, por eso da vida, por eso es vida. Entonces, claro, duro trato con el cuerpo. Querían tratarse mal sus cuerpos para intentar purgar, ¿verdad? Intentar purgar sus pecados de mentiras y de hipocresías. Dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque no renuevan tu organismo, no renuevan lo que es tu mente, y al no renovar tu mente no puedes renovar tu cuerpo. Tu mente sigue siendo la misma y está encasquillada en esas doctrinas, judaísmo y cristianismo. El judaísmo te ha dicho, los mandamientos son mandamientos y no se pueden cumplir, y aparte de que no se pueden cumplir, no tienen aplicación, porque, como hemos dicho antes, vamos a ver, como hemos dicho antes, que el judaísmo lo que ha predicado es que los mandamientos no se podían entender, ¿verdad? Y el cristianismo, por su lado, ha predicado que no se podían cumplir. Entonces, si tú no sales de ese círculo de perdición, no, por mucha apariencia de humildad que tenga ese culto que tú has recibido, judaísmo por un lado o cristianismo por el otro, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque no renuevas tu mente. ¿Cómo renuevas tu mente? Entendiendo que los mitzvot no son mandamientos, sino testimonios. Que los mishpatim son leyes civiles para proteger a la familia, a la mishpajá, para protegerla. Los mishpatim, los estatutos, están asociados a la familia. No pueden ser leyes civiles para matar a la familia, para separar padres de hijos, hermanos de hermanos, madres de hijas. No, se desintegra, como ha sucedido.
¿En dónde? En sociedades cristianas o judías o mesiánicas. Entonces, claro, no tenían valor alguno sobre los apetitos de la carne. Tenía que haber una renovación mental, espiritual. Lo primero que tienes que entender para renovar tu mente, que no son mandamientos, que son mitzvot, y los mitzvot son testimonios que hablan de tu fe. Que no tienes que estar prohibiéndote ni cercenándote la vida. No manejes, ni gustes, ni aun toques, si eso te lo dice el hombre. Tú puedes vivir apacible y placenteramente en la presencia de Elohim, con la Torá de vida. Entonces, no hay que dogmatizarse. Te dogmatizas, te sometes al dogma cuando escuchas a esos espíritus angustiadores de no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y entonces es como si te sometieras al mismo dogma, edicto, dictado, orden global que salió allá en los tiempos de Daniel. Y eso es justo lo que está pasando hoy. Hasta están volviendo a emerger las abluciones, ¿verdad? O ablaciones, ¿cómo es? Abluciones, me parece que es lo que lavado de manos, higiene constante, manía por la higiene, obsesión. ¿Por qué? Porque la gente se ha sometido al dogma de no gustes, no toques, no mires, no hagas. Fíjense, han vuelto a Daniel 2:13. Daniel 2, verso 13. Dice: y el decreto, vamos a ver el 2:13 porque me ha salido en inglés, vamos a verlo en español. 2:13 dice: y se publicó el edicto, el dogma, los mandamientos de hombres que entienden la Torá como mandamientos. Y entonces, como entienden la Torá como mandamientos, se ponen ellos bajo hacerte la vida imposible y haciéndose a ellos mismos la vida imposible. Y se publicó el edicto, el dogma, la ordenanza global de que los sabios fueran llevados a la muerte. Nos vamos al verso 13, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente, y luego sigue relatando. Y dice: a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Dice: habló y dijo a Arioc, Daniel dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto, de que esta ordenanza global, se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había y le explicó, ¿verdad? Entonces Daniel preguntó a ver por qué este dogma. Claro, el impío, el ignorante, el que tiene alma de esclavo, no va a preguntar siquiera, sino que se va a dogmatizar. Ve el dogma y no pregunta, no se informa. Entonces, ¿qué se gana con esto? Los mataban. Los mataban. A los que no preguntaban, a los que se sometían al dogma, acababan en muerte. Ese era el edicto. Quien no se sometiera al dogma, lo acababan. Pero Daniel dijo: bueno, ¿y esto por qué? Preguntó. Y preguntó y supo responderle al rey todas sus inquietudes, porque el rey era otro dogmatizado más. Alguien que entendía los mandamientos como prohibiciones, digo, en la espiritualidad de las cosas, estaba
haciéndose la vida imposible, porque se preocupaba por el futuro, porque tenía miedo del porvenir, ¿verdad? Y entonces estaba él mismo bajo dogmas, doctrinas de hombres, sabios que no lo eran. ¿Por qué? Porque ¿cómo podían tener Jokma si no vivían el Hukim, el estatuto? Entonces, un edicto, un dictado, un orden global o un dogma. Los que son borregos y que se la dan de que son, bueno, lo más, pero son borregos, no preguntan ni siquiera de dónde viene esta orden y por qué tan apresuradamente, qué ha pasado aquí. ¿Por qué? Porque en contra de la mentalidad farisaica judía, tú para someterte a un hukim, a un estatuto, tienes que conocer de dónde viene. Eso es lo que te hace Jokma, sabio. De hukim, estatuto. Porque preguntas, te instruyes, que para eso está la Torá, para instruirte. Entonces, en definitiva, dogma y todos aquellos que se dogmatizan, ¿saben ustedes la palabra inglesa dog? Lo que significa perro. Los que se someten a dogmas sin preguntar, sin interesarse, con una mentalidad de esclavo, son perros. Dogma, perros. ¿A qué hay que someterte entonces? Hay que someterte a la alegría que es el precepto, a la alegría que es el precepto fuera de mandamientos y doctrinas de hombres que te dicen no toques, no hagas, no digas, no hables, ponte esto, ponte lo otro, maquíllate, maquíllame, lávate los pies, lávate las manos. Salmos 19:8, ya para cerrar. Salmos 19:8. Aquí hay que someterse a esto. Los mitzvot, testimonios, no mandamientos. A mí nadie me está obligando a nada. Yo doy testimonio de mi fe con el mitzvot cuando entiendo que el mitzvot de Yahweh, no los mandamientos de hombres, de doctrinas que me van a prohibir, a restringir, a matar en vida. Los mitzvot de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. Alegran el corazón. No hay ningún impedimento, ni ninguna restricción, ni ninguno a hacerme la vida imposible, porque me alegran en el corazón los mitzvot de Yahweh. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Y quien haya querido ver, ha visto. Shalom a todos. Buenos días. Shalom, shalom.